gracias a todos, realmente gracias por asistir. Un viernes por la tarde, un día complicado, además casi ya estamos en verano y la gente realmente lo que quiere es aprovechar para escaparse, ¿no? Pero, bueno, algunos valientes, pues queremos estar aquí hoy para presentar el número 3 de la revista Crónica, de la revista Letra Global, dentro del grupo Crónica Global Media. Aquí tenemos a su CEO, Xavier Salvador, gracias, y gracias a todos los asistentes, porque, bueno, durante la pandemia, es una revista que ya lleva 3 números, durante la pandemia, claro, no la pudimos presentar, como tantas otras cosas y como tantos ámbitos se han visto perjudicados, ¿no?, por este cierre que nos ha afectado tanto y el que estamos empezando a salir de una forma clara. Letra Global intenta ofrecer reflexión, intenta estar al lado del mundo editorial, buscando los temas realmente candentes, tanto desde el punto de vista, desde el ámbito político como del ámbito meramente también y propiamente editorial, con sus autores, con sus profesionales, y vamos a seguir haciéndolo, incluso vamos a potenciar mucho más este aspecto. Queríamos presentaros primero un pequeño vídeo que hemos elaborado presentando este número. Le pasaré la palabra a Carlos Mármol, que es el coordinador también de la revista, para que os explique de una forma más o menos clara y en muy breves instantes un poco en qué ha consistido este número. Hemos aprovechado esta presentación del número 3 de Letra Global para intentar llevar a cabo un debate sobre lo que se ha llamado políticamente correcto, ¿no? Es decir, creo que la creación artística, la creación, incluso el discurso político, en todos los ámbitos se está viendo restringido por esta cuestión de lo llamado políticamente correcto. En algunos casos está plenamente justificado, en otros no tanto, y ahora lo hablaremos realmente con uno de los mayores expertos que tenemos justo en estos momentos para hablar de ello. Pasamos el vídeo. Procesos de cambio cultural que se aceleran, el cobijo del libro y de la reflexión, y los deseos de aportar llaves que abran nuevos tiempos. Es lo que busca Letra Global con su tercer número en papel, centrado en los efectos de la pandemia, las lecciones de Nuccio Ordine, y por qué ahora la escuela ya no garantiza el ascensor social, la necesidad de ser humildes, como el gran requisito que nos ha hecho interiorizar el COVID, lo apunta Victoria Camps, y la reflexión oportuna de Núñez Seijas, que nos señala que el populismo casa perfectamente con el nacionalismo, en un momento en el que Europa se busca a sí misma y es capaz de encarar el futuro, como analiza Miguel Otero desde el Real Instituto Elcano. Todo ello lo tenemos en Letra Global, el spin-off cultural de Crónica Global, con un recuerdo amplio de Juan Marsé, a su figura y a su obra, sin olvidar la clarividencia de Javier Gomá, ni las enseñanzas de Sandra Hoyo, una editora que tiene claro que sin rentabilidad hacer cultura es imposible, y siempre conscientes de que la enfermedad, la que hemos vivido desde hace más de un año, es un motor de la historia, como apunta el historiador Manuel Peña. Es lo que vamos a encontrar en Letra Global, en sus páginas de papel, que se pueden tocar y oler, y nos conecta con la cultura en todas sus formas. Pues ahí la tienen, para los que se animen, está en las principales librerías de Barcelona. Carlos, cuando quieras, sucintamente un poquito para que nos explicaras qué nos vamos a encontrar ahí en este tercer número. Vale, perfecto. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver, Nicanor Parra, que es un poeta chileno, que creo que ustedes conocerán o habrán oído hablar de él porque le dieron el premio Cervantes, decía una frase que a nosotros nos ha parecido muy inspiradora, ¿no?, a la hora un poco de planificar el número. Decía, los premios son para los espíritus libres y los amigos del jurado. Nosotros todavía no tenemos amigos en los jurados, porque todavía no nos han dado ningún premio, pero pronto seguramente lo conseguiremos, con lo cual nos queda la otra parte que era de los espíritus libres. Al preparar un poco el número, decidimos centrarlo como tema monográfico en reflexiones sobre cómo ha cambiado la situación de pandemia, la creación cultural, en el sentido no solo de la producción, de cómo se produce cultura, libros, películas, etcétera, sino en el sentido de la recepción de esa cultura, es decir, qué significado nuevo para nosotros tienen ciertos mensajes que se tratan a través de lo que es la creación cultural. El monográfico está centrado en eso,
con la idea un poco de llamar la atención sobre cómo, que es una cosa que yo creo que todos hemos percibido en la pandemia, primero la sensación de inseguridad general que genera la situación y después la sensación un poco distópica, que yo creo que sí, seguimos teniendo casi todos, digamos, después de todo este tiempo viviendo eso, en el sentido de que a veces parece que la realidad que creíamos cierta, tangible y segura, pues ya no lo es tanto. ¿Cómo hemos concretado eso? Pues lo hemos concretado en reflexiones desde el ámbito de la filosofía, desde el ámbito de la creación literaria, desde el ámbito audiovisual, y lo hemos mezclado con entrevistas fundamentalmente centradas en los elementos que tiene la cuestión educativa precisamente para ayudarnos como herramientas culturales para enfrentarnos a la situación. En ese sentido, me gustaría destacar las entrevistas que llevamos con Victoria Camps, que es un referente en el campo de la ética, con Fernando Savater, que precisamente es otro de los intelectuales y espíritus libres que creo yo tenemos en este país, o con Javier Gomá, el director de la Fundación Juan Mar. Todos reflexionan un poco sobre el tema de la educación, y también Nucio Ordine, que habréis oído todo hablar de él por el libro que le publicó la editorial Acantilao. La reflexión un poco general nos planteaba la pregunta de si el hecho de pensar en libertad acaba siendo una molestia, porque en nuestra sociedad existen una serie de convenciones sociales que van cambiando, donde el hecho de decir la verdad o simplemente decir lo que se piensa con sinceridad parece una provocación, que es un poco la cuestión de la que ahora vamos a debatir, ¿no? Entonces, queríamos un poco centrarnos en eso, también haciendo un pequeño homenaje a figuras como Harold Bloom, el crítico norteamericano, o Fumaroli, personajes que de diferentes ámbitos se caracterizan, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, por decir lo que piensan con independencia de lo que dice, digamos, el ambiente intelectual alrededor. Creo que ese ejercicio, en términos de cultura, es una cuestión importante y, dada la situación un poco general, pues cada día es más trascendente. Pues lo vamos a dejar aquí, ya lo saben, y sobre todo, bueno, que Letra Global existe en la web, en Crónica Global, y siguen ustedes y seguirán y verán Letra Global, y que publicamos contenidos cada día y que además, bueno, ofrecemos en papel, que es para valientes en estos momentos, pero consideramos que es oportuno porque se sigue leyendo, según qué generación, aquí no me voy a poner, pero se sigue leyendo con más placer de momento todavía en papel, para este tipo de contenidos más largos, ¿no? Y que cada año lo vamos a seguir haciendo. Vamos ya con el debate. Vale. Dejamos Carlos. Y como decíamos, bueno, que teníamos mucho interés en intentar llevar a cabo un debate sobre esta cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, que tiene muchas aristas realmente, y que es oportuno a veces más de lo que pensamos en nuestras vidas diarias, ya no solo como profesionales de la información, como creadores artísticos, como ensayistas, sino que en el día a día, a veces, incluso en el lenguaje, estamos reaprendiendo y desaprendiendo cosas que habíamos aprendido, ¿no? Es una cuestión muy de ahora, de los últimos años, que yo recuerdo asignaturas, me acuerdo, en la facultad, que hablaban mucho de esto, ¿no? De cómo desaprender, y en muchos campos debemos desaprender para volver a aprender cosas y a relacionarnos con todos estos ámbitos. Tenemos a Juan Soto Ibars, ensayista, publicó un libro que se llama Arden las redes, que fue un auténtico fenómeno realmente, porque te dedicaste a investigar qué pasaba en Twitter, qué pasaba en Facebook, cómo se creaba esa especie como de duelo prácticamente fratricida, ¿no? Y que es el signo de los tiempos, pero es que ahora acaba de publicar también un libro, La casa del ahorcado, donde te centras mucho en lo que tú hablas de los tabús, ¿no? Ahora hablaremos de ello. A mi izquierda tenemos a Albert Soler, periodista, cineasta, autor de un magnífico documental que se llama Federal, y que, bueno, yo lo voy a defender desde aquí, aparte de muchas otras creaciones y muchos otros trabajos audiovisuales, y que nos va a hablar más de ese campo que también tiene sus características.
Y aquí a la derecha Joaquim Coll, historiador, columnista de Crónica Global y que también se mete en muchos líos en cuanto a que te gusta intentar debatir, ¿no? E introducir temas que se puedan debatir. Y que entrarás en una cuestión que creo muy importante y luego la dices tú. Quería empezar con Juan Soto Ibars con una idea que a priori pensamos que no tiene tanta importancia, ¿no? Y hablamos de lo que pasó en París con aquel profesor que acabaron asesinando, ¿no? Un profesor que lo que había hecho es recuperar las caricaturas de Mahoma que le habían costado la vida a periodistas de Charlie Hebdo, y lo que él hace es os voy a presentar las caricaturas y os voy a enseñar qué es la libertad de expresión, pero los alumnos que consideréis que os podéis ver afectados por este debate, es decir, todos los que sois musulmanes, pues si queréis podéis abandonar la clase. No pasa nada, se debate, oye, pues que hay libertad, si te quieres ir de la clase te vas, no debates, pero hombre, tú pones ahí el acento diciendo, bueno, este señor, Samuel Paty, que después lo asesinan, realmente eso es horroroso, ya comete un gran error, porque si en la clase de libertad de expresión dejas que todo el alumno que no quiera no vaya, pues no hay ninguna enseñanza sobre libertad de expresión. A partir de aquí, bueno, todo tuyo. Tú me pones a las puertas del jardín, me das una patada en el culo y yo que me apañe. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, a Manel por invitarme y también, sobre todo, por hacer este trabajo que tiene tanto que ver con la herejía, en cierta manera, no solo en esta revista y este medio donde ahora trabaja, sino en su trayectoria en general. Yo creo que por aquí hay bastantes herejes suficientes para montar una ginebra y empezar a perseguir a nuestros propios herejes, que es lo que hacen los herejes cuando se hacen fuertes, ¿no? Vale, respondiendo a tu pregunta y después del agradecimiento. Para mí, Charlie Hebdo y la caricatura de Mahoma y el sacrificio ritual que se comete después con los dibujantes, con la contable, hasta con el aparejador casi, porque se cargan a otro de la redacción y a dos policías que hay en la puerta, ¿no? Esa especie de explosión de furia es el precio de la globalización cultural, que no venía en el paquete cuando compramos. La globalización parecía que iba a globalizar la democracia, las buenas ideas, el pensamiento, la razón. Esto es lo que se hablaba, ¿no? Iban a nacer democracias por todos lados. Pero se vio que no solo se globalizaban las buenas ideas, sino que también se globalizaban las ofensas y que a veces, claro, hasta Charlie Hebdo no se había visto realmente que el precio podía ser ese. En Francia, una república laica, una república donde se inventó prácticamente, institucionalizó prácticamente la blasfemia, ¿no? En 1798, una blasfemia era castigada con la muerte, en acribillamiento, y no solo eso, sino que el tabú que se había roto, que no era un tabú francés, era un tabú de ciertas comunidades que vivían en Francia y de otros países, ¿no? Ese tabú que se había roto ni siquiera había perdido su capacidad de generar pasión, furia, castigo, después de la muerte de 12 personas, el asesinato de 12 personas, sino que 5 años después, un profesor, por mostrarla, como decía Manel, era también ajusticiado en plena calle, a 20 kilómetros de París. Yo creo que este caso, lejos de ser anecdótico, es muy importante porque nos está hablando de cómo el sueño de la multiculturalidad, en el que yo sigo creyendo en cierta forma, porque me parece el único sitio al que tiene sentido ir en un mundo como este, ¿no? Pero ese sueño ya se ha roto, tiene un poderoso enemigo. Y en esa renuncia de Samuel Paty en Francia a contar la libertad de expresión con una blasfemia en su clase delante de todos los alumnos, en esa exclusión voluntaria que él bienintencionadamente ofrecía para que los musulmanes se salieran de clase si querían, yo encontré como la renuncia más triste de la idea de la multiculturalidad. Es decir, la multiculturalidad funciona si hay una renuncia de todas las culturas que la componen
a aquello que choque contra los derechos humanos. Y la libertad de expresión es un derecho humano, está recogido en la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? En esa renuncia de Samuel Paty, que es una persona que se convierte en un mártir de la libertad de expresión, yo le pongo la sombra, porque creo que también tendemos, los que decimos que somos amantes de la libertad de expresión, así, tendemos a elegir nuestros mártires, y me parece un pensamiento peligroso el del martirologio, ¿no? Yo no sé si con esto contesto suficiente. En parte, porque luego volveremos sobre eso, ¿no? Con la idea que tú tienes de los tabús y sobre todo cómo ha cambiado el lenguaje en España, que tú consideras que no es una cuestión, bueno, que tiene un porqué y tiene incluso un nacimiento. Bueno, ¿no? con eso hay una pequeña cosa que puedo añadir a lo de Francia, porque el caso de Samuel Paty y Charlie Hebdo es la constatación de que una pequeña comunidad fanatizada y dominada, porque los musulmanes de Francia no piensan como estos, ¿no? Muchos musulmanes en Francia no toleran la blasfemia, esto se vio en las reacciones, pero sí que condenan naturalmente el asesinato, por supuesto, ¿no? Claro. Pero lo que estamos viendo tanto en estos casos como en los de la corrección política esta más inofensiva en la que vivimos, es que ciertos límites a la libertad de expresión total los están poniendo los más fanáticos de cada grupo. Hablando en nombre del grupo o eligiéndose portavoces, ¿no? de todos los demás, están consiguiendo imponer al resto de la sociedad esos límites un poco arbitrarios, ¿no? O sea, que ahí conectaría son las dos líderes cosas. que arrastran a sus comunidades, pero que esas comunidades no tienen por qué... Nadie les ha elegido. Sí. Nadie les ha elegido. Ahora volveremos sobre ello y quisiera, bueno, que Albert Soler diera su propia experiencia también sobre cómo se hacen documentales, dijéramos, si has notado realmente una diferencia respecto, no sé, a 5 o 10 años antes, y esa influencia que viene de Estados Unidos, realmente es tan importante lo que pasa en Estados Unidos que nos acaba condicionando en tu forma de rodar también. Sí. Bueno, buenas tardes y me uno a las felicitaciones realmente por hacer libros, revistas, pensamientos que nos abren la mente, ¿no? Lo que más me ha interesado de lo que dice Juan, de lo que dicen en tus libros, es que diría que es la primera vez que alguien de menos de 40 años hace una lectura inteligente de lo que está pasando y encima no nos intenta enseñar cómo se hace la sopa de ajo, digamos, ¿no? Porque este es uno de los grandes problemas, que es la disrupción generacional, ¿no? Y tiene mucho que ver obviamente, con toda esta nueva cultura digital en la cual parece que tengamos que reinventar cosas que ya estaban inventadas hace tiempo. Y entonces esto viene un poco al hilo de lo que quería argumentar, porque es verdad que nos estamos encontrando con varias paradojas. Una es que efectivamente hemos universalizado el conocimiento y entonces estamos llegando y estamos transmitiendo ideas complejas a sitios donde antes era impensable. Pero, paradójicamente, como bien decías, Juan, nos estamos encontrando que estamos volviendo a formas de autocensura que parecía que las habíamos dejado un poco de lado, ¿no? Aquí, ya sabéis, en España, digamos, hay un cambio de paradigma cuando la ley Fraga en el 66, aquello que con Fraga hasta la Braga, que se decía, ¿no? Y que de pronto pasamos de unos censores que nos están mirando a una cosa mucho más compleja, que es la autocensura. Porque te decían, tú escribe lo que quieras. Ahora, como te pases, te secuestramos la publicación y entonces ya todo el mundo empezaba a escribir acojonado, ¿no? Esto que de alguna forma aprendimos a deshacer, este ovillo que aprendimos a deshacer con el tiempo y aprendimos a tener un discurso crítico respecto a los sistemas de censura y de autocensura, parece que ahora estamos volviendo atrás. La ley Fraga de ahora, para los creadores, o la autocensura, ahora se llama mercado. Y clarísimamente, desde el momento en que desinvertimos en cultura, que es lo que está pasando en este país, que hemos pasado del famoso 2% del PIB como modelo al que seguir a un escaso 0,3%, ¿qué hace? Pues que todos los creadores, obviamente, nos estemos refugiando otra vez pues, en los sitios de seguridad. ¿De dónde viene la seguridad? De dónde hay dinero. Y en este caso, pues ¿quién está marcando los nuevos paradigmas de la creación? Pues las plataformas online
que ya sabéis, vienen de Estados Unidos y por lo tanto tenemos que avisar, ¿no? Cuando uno se entra en una serie ahora mismo de una plataforma online, te avisa, cuidado, nudity, no sé cuánto, te avisa de todos los peligros que te vas a encontrar en esa obra. Y obviamente si no veo 15 avisos ya no me meto en la obra porque quiere decir que no me va a interesar suficientemente. Pero es verdad que al no haber dinero nos refugiamos en los lugares donde hay y los lugares donde hay están imponiendo una narrativa. Es decir, la pérdida de protección de los creadores culturales que antes se derivaba de un sistema público, ahora mismo hace que la ley del mercado nos esté paradójicamente retrotrayendo a algunos esquemas que son muy antiguos, ¿no? Esa cosa del miedo, esa cosa de no decir, no vaya a ser que se enfade el pagador, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay paradojas muy interesantes. Nos hacemos libres y nos hacemos más autocensurados al mismo tiempo. Lo hablábamos estos días, ¿no? Que aquella película que fue mítica de Brooke Shields, de muy jovencita, para una generación determinada, ¿no? Lo comentábamos el otro día. Eso se podría ahora... La del Lago Azul. El Lago Azul hoy se podría volver a hacer. Que iban todas las familias el domingo, mira, nen, qué verás, qué bonito, que no sé qué. Salían aquellos adolescentes desnudos que hoy seguramente no pasarían, desde luego, muchos de los filtros. Y había una libertad de creación. Otra cosa es que podríamos debatir perfectamente si aquello era legítimo, si no estábamos, y si hoy en el fondo todos estos protocolos de seguridad, en el fondo está claro que están protegiendo a algunos colectivos en aquel momento más victimizados. Pero dicho lo cual, estamos mucho más asustados en según qué creación. No, lo digo porque claro, podemos quejarnos, ¿no? de la autocensura y tal, pero de alguna forma yo hago de abogado del diablo y te digo, bueno, igual está bien que eso pase según con qué medidas, ¿no? Seguro que hay colectivos. Y lo comentábamos el otro día, pues bueno, pues ya sabéis que yo he trabajado el tema del abuso en la Iglesia, por ejemplo, pues claro, obviamente haber traído todo eso a la luz está seguro, sin ningún tipo de dudas, pues protegiendo a los colectivos y haciendo que todo este tipo de comportamientos estén cambiando. Pero la gran paradoja y lo que dice Juan es al mismo tiempo estamos creando otros tabús, otros monstruos y nos estamos seguramente refugiando en otras zonas de seguridad que nos impiden liberarnos en según qué discursos. Joaquín, quería preguntar que, claro, en el discurso político, en la columna política, ¿en qué medida pones el freno de mano para intentar no coaccionar o no asustar a según qué colectivos? Y ya no te hablo estrictamente del discurso político más duro, sino, por ejemplo, en temas medioambientales, que estamos estos días muy encima, ¿no? Sí, pues bueno, buena tarde, muchas gracias, Manel, muy contento también de participar en este debate. Y bueno, cuando Manel me lo propuso, pensé, madre mía, ¿qué voy a decir yo que aquí que pueda ser de interés, ¿no? Y bueno, efectivamente, dándole vueltas, ¿no?, a cosas concretas, ¿no?, para ir un poco al ejemplo, ¿no?, de cómo algunos tabús, que por un lado algunos tienen un factor, como tú decías al inicio, ¿no?, que son positivos porque ponen un freno y por tanto también permiten ciertos espacios de convivencia, ¿no?, y de mutua tolerancia, ¿no?, pero al mismo tiempo actúan otros nuevos, ¿no? Hemos superado algunos, afortunadamente, pero han aparecido nuevos tabús, ¿no?, fruto de estas derivas identitarias de los últimos tiempos, ¿no?, de estos territorios, digamos, espacios de frontera, identidades competitivas, ¿no? Y efectivamente hay algunos que operan y que en esos momentos yo creo que ahí, digamos, afectan a uno que es particularmente importante, que es, digamos, son dos tabús, mejor dicho, ¿no?, pero que afectan a una cuestión que me parece que es absolutamente crucial en esos momentos para el futuro de Cataluña, ¿no?, que es la ampliación del Prat, del aeropuerto del Prat, ¿no? Y entonces, bueno, dándole vueltas, ¿qué vemos, ¿no?, qué observamos, ¿no? Observamos que cualquier editorial o cualquier articulista, en fin, yo mismo, cuando he escrito sobre ello, lo primero que hemos hecho es un poco decir, no, yo soy ecologista, cuidado, yo estoy a favor de preservar todo, pero inmediatamente, digamos, ¿no?, digamos, que queda claro que no eres un troglodita, pues pones las razones de fondo de por qué efectivamente la ampliación del Prat pues es una buena cosa, ¿no? Es decir, para la economía, para la creación de trabajos, en fin, todos los argumentos que
vosotros conocéis, claro, yo tampoco voy a entenderme a exponer porque no es el tema, digamos, ¿no? Pero el tabú que opera, digamos, y que está impidiendo que un debate que debería ser relativamente rápido y yo creo que bastante fácil, ¿no? Pues hayan muchos frenos, ¿no? Entonces, opera un tabú medioambiental, entendido el medio ambiente como una sacralización de cualquier cosa, ¿no? Sin una visión estratégica, por tanto es de una concepción de momentismo, ¿no? de cualquier cosa pequeña, y por otro lado hay un tabú nacionalista en paralelo, ¿no? Que hace pinza, que está haciendo pinza con el medioambientalista, ¿no? Entonces, claro, cuando te fijas, ¿no? Cuando observas el debate del Prat, que evidentemente pueden haber otros argumentos en contra, yo no digo que no, Crónica ha hecho algunas piezas muy buenas, poniendo un poco todos los argumentos, pero el medioambientalista me parece que es realmente el menos relevante, porque, vamos a ver, estamos hablando de la famosa Laguna de la Ricarda, ¿no? Pero bueno, la Laguna de la Ricarda es una cosa que no existía, es decir, los humedales del Prat es una cosa, es creación humana. ¿Te atreverías a titular La charca de la Ricarda? Hombre, tanto como una charca no, porque es un estanque, ¿no? Debe tener ya, digamos, tiene una superficie importante, ¿no? No digo que lo que hay ahí no tenga un valor, pero eso es reproducible, es claramente reproducible. Es decir, no es algo... Richard Foreman, un autor importantísimo en cuanto a ecología del paisaje, cuando estuvo aquí en 2004 para hacer un estudio sobre el paisaje en la región metropolitana, cuando lo llevaron a pasear, la gente de Barcelona Regional explicaba que, bueno, que sí, que le parecía muy bien, ¿no? Que era muy bonito, que fantástico, pero que eso no era nada excepcional ni único, que se podía reproducir en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, una ampliación que además, digamos, supone sobre el papel, ¿no? Digamos, una ganancia muy sustancial, además, en términos de protección del delta, por 10, por lo tanto, que en realidad debería ser motivo de celebración y jolgorio, para decirlo. No, lo decimos casi con la boquita pequeña, no lamentándolo, ¿no? Es decir, bueno, pues no queda más remedio, pues lo hacemos, pero... No, es decir, por lo tanto, esta falta de visión estratégica, de no ser capaces de decir, bueno, hay que sacrificar este estanque, que además lo hemos creado posteriori, porque todas las cosas importantes de esa zona es que hay la Casa Gomis, del diseñador Bonet, ¿no? Y que si fue posible es porque allí no había nada antes. Claro. Y de un Llobregat que hasta hace no tantos años era una cloaca a cielo abierto, eso por no hablar de los pesticidas que la tiran los países en el Prat, ¿no? Es decir, por lo tanto, no sacralicemos una cosa que está muy bien, que se ha hecho y que evidentemente se trata de seguir creciendo en esa dirección, pero seamos capaces de sacrificar momentáneamente cosas para tener una ganancia superior, ¿no? Por lo tanto, este tabú medioambiental en el que tienes que primero decir que eres ecologista, medioambientalista y que todo eso hay que proteger, ¿no? Para luego ir a lo obvio, a lo nuclear y lo esencial, y que además yo creo que es un debate fundamental. Veremos qué va a hacer el Gobierno de la Generalitat. Yo creo que al final Aragonès, si quiere ser algo, ¿no? Como presidente, tendrá que liderar, no sé si liderar, por lo menos no bloquear el tema, digamos, ¿no? Si lo hace, es ser un disparate, ¿no? Y luego el otro tabú que ha hecho pinza es el tabú nacionalista, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, Josep Rull hizo un tuit, Josep Rull está en la carta, que fue consejero de Territorio y Sostenibilidad, hacía un tuit el otro día diciendo que el problema no era las pistas, o sea, que por lo tanto no había que ampliar la tercera pista para él. Todo el problema de la incapacidad o la dificultad, digamos, de tener vuelos intercontinentales, lo cual tampoco es verdad, porque sí que hay 24 conexiones, por lo tanto hay una buena base, es por el modelo de gestión centralizado. Evidentemente, en Madrid ahí está el problema, ¿no? Y por lo tanto la solución era la gestión individualizada, y significa que lo tenga la Generalitat, ¿no? Y bueno, hemos visto estos días, ¿no? Es decir, la actitud del no de entrada de Calvet por una visión conspiranoica, digamos, ¿no? De eso nos lo ofrecen porque saben que no se va a hacer y así van a hacerlo de Barajas, que es lo que les interesa. La actitud en contraria de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, la actitud contraria de los comunes, y ahora Esquerra en la Generalitat, que, bueno, vamos a ver qué hace, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo que afecta al proyecto más importante, sin duda, que tenemos ahora entre manos en Cataluña, pero que hay esos dos tabús, ¿no? que operan en contra y que siguen, vamos a ver al final qué va a ocurrir, ¿no? Yo enlazando con lo que dices, por debajo de lo que dices, lo que me ando preguntando en los últimos años es por qué son tabú, o sea, por qué opera el tabú en un tema como este, que es tan de discutirlo, de política, ¿no?
de o sea, porque el gestión, tabú sí. florece debajo, deja escapar las marañas y entorpece lo que podría ser una discusión donde tampoco nos estamos jugando la dignidad humana o algo así, ¿no? O sea, o no estamos hablando del incesto, ¿no? Estamos hablando de cosas pedestres. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado, y esto está afectando a todos los debates que no son a lo mejor de presupuestos o de una cosa ya sumamente burocrática y gris, es que ha habido un cambio de clima, un cambio climático en la discusión pública en Occidente, por la que ciertas posiciones en casi todos los debates se han cargado de una noción de amenaza. O sea, hay ciertas cosas que se dicen y que se perciben como amenazas solo por el hecho de ser dichas. Y yo creo que eso sí que ha cambiado respecto a los años 90, por ejemplo. Y de hecho, diría que ha cambiado en este lado del Atlántico desde la crisis económica, básicamente. Es un momento de gran zozobra que hace sentir a la gente muy inquieta por el futuro, que rompe la seguridad, ¿no?, de que esto iba para adelante, de que había un progreso al final, de que a lo mejor ahora gobierna la izquierda, luego la derecha, pero que más o menos vamos tirando, ¿no? Y al desaparecer esa seguridad en el horizonte, empieza el proceso de tribalización. Yo creo que no es ninguna casualidad y se ha hablado mucho de cómo a partir de 2012, cuando la crisis ya se nota que no va a dejarnos después una recuperación total como vivíamos antes, que el futuro va a seguir siendo incierto, todos los partidos nacional populistas de extrema derecha empiezan a subir. Aquí tenemos el Procés, que es otra manifestación tribal bestial, ¿no?, incluso con su respuesta a veces, ¿no?, desde parte de los partidos de la derecha española, ¿no?, que se ponen por montera mucho más el tribalismo, ¿no? Aparece Vox, Crece, etc. Está pasando por toda Europa con los partidos de derechas, y también en la izquierda está pasando con el advenimiento a Europa de algo de lo que nos reíamos a carcajadas cuando solo estaba en América, que era lo de la corrección política, que son todas estas identidades defensivas que van fragmentando a la población según la etnia, el género, no sé qué, la orientación sexual. Son dos fenómenos paralelos en el tiempo y tienen ese detonante que es la pérdida del futuro seguro, del futuro como un lugar al que queremos ir porque vamos confiados, ¿no? Claro, es ahí cuando la cultura empieza a resentirse y empezamos a hablar de censura, una palabra que parecía para historiadores, por lo menos en España, ¿no? Siempre se hablaba de la censura en los tiempos de Franco, ¿no? Pero en general, lo que pasa con el tribalismo es que todo el mundo necesita tener muy claro desde dónde estás hablando. Y dependiendo desde dónde estés hablando, ciertas cosas que tú digas se perciben como amenazas casi tangibles. Y por eso ciertas ideas se cargan de tabú. Y en una discusión sobre un aeropuerto, que debería ser una discusión sobre nos interesa, no nos interesa, la parte ecológica también, oye, ¿cuánto daño va a hacer y qué beneficio nos va a dar? ¿No? Bueno, estamos hablando de algo así. Hay gente con miedo de... Esto lo digo siendo yo ecologista. Es como cuando alguien critica algo por ejemplo, del Ministerio de Igualdad, pues antes hay que decir, bueno, pero yo creo en la igualdad. Claro, o cuando alguien quiere, no sé, hablar de historia de la Segunda Guerra Mundial y no sé qué, y que, no sé, las matanzas que hizo Churchill en la India, por ejemplo, ¿no? Esto yo lo vi hace poco en una conferencia, ¿no?, que el tipo decía, naturalmente los nazis eran... ¿no? Claro. ¿No? Como teniendo algo que antes era también ridículo, ¿no?, que era... O ahora con la guerra civil se ha convertido también en un tema en el que tienes que, por ejemplo, si quieres hablar de Paracuellos o de algo o de una checa de Madrid, primero tienes que decir que naturalmente tú estás del lado de la República, ¿no?, y que Franco era muy malo, pero ahora... Y del otro lado también. Y del otro lado me imagino que también, ahí estoy yo en menos conversaciones, pero vaya. A mí me parece que lo que hay detrás es ese cambio de la química de las conversaciones culturales, es lo que llaman la guerra cultural, donde, como estamos en una guerra cultural, las palabras, las ideas son armas. Es la consecuencia lógica, ¿no? Y si son armas, son peligrosas dependiendo de manos de quién caigan. Por eso muchas veces en un debate ideológico te dicen, puede que tengas razón, pero esa idea, si cae en manos de nuestros adversarios, nos va a hacer mucho daño. Esto aquí en Cataluña se ve continuamente, ¿no? Sí. Así que yo creo que ese es el... Y puede ser también que
que en esa estructura, en esta polarización que lleva esta nueva cultura, esa dicotomía, esa tendencia a la dicotomía, el más apocalíptico siempre es el que se lleva el gato al agua, que es un poco lo que decíamos en el caso de Samuel Paty, ¿no? O sea, el que más chilla es el que se lleva el gato al agua. Y entonces, en esa lógica del más apocalíptico, cuanto más podemos cargarnos cualquier espacio de convivencia o de crecimiento, ya sea el aeropuerto o, digamos, su precursor más claro en términos de infraestructura, que fue la pérdida de la Agencia del Medicamento Europeo, la tiramos voluntariamente, no vaya a ser que eso nos permita crecer y de pronto que haya un clima de concordia, ¿no? Esa es un poco la lógica, ¿no? Dios nos libre de la concordia. Exacto. Pero os quería preguntar a todos un poco, que a raíz de lo que decía Juan, ¿por qué, dijéramos, eso se concentra más en la parte de la izquierda, ¿no? Cuando en teoría, pues dirías, bueno, pues la izquierda debería superar todos estos corsés y debatir de una forma mucho más abierta. En cambio, se ha refugiado en estas cuestiones mucho más de grupo. Yo lo sugiero, en parte porque no ha podido bueno, intentar luchar en el campo socioeconómico con el centro derecha y considera que como no puedo, pues me quedo con esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que se ha entrado una deriva absurda. Y el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que yo entiendo la función histórica absolutamente, entiendo que en la línea de vida de nuestra democracia hemos mejorado en el respeto de muchas cosas, pero claro, nos hemos pasado a 100 pueblos en algunas cosas, ¿no? Y entonces entiendo que efectivamente la izquierda expresa muchas veces de esta ya absoluta intento de corrección política en todos los ámbitos, en cualquier coma que pueda expresar. Y al final, como bien dices, muchas veces es paralizante, ¿no? Incluso en cuanto al discurso, ¿no? Sí. Porque, entre otras cosas, se necesita el doble de tiempo para expresar una idea si además quiere ser utilizar el lenguaje inclusivo, y ahora soy un poco polémico diciendo eso, pero claro, todas las palabras las tienes que multiplicar por 2, digamos, ¿no? Y además es que hace poco me decían que, por ejemplo, el turco utiliza muchas más palabras, y creo que lo que explicabas tú, esto, ¿no? El urdu, el turco y el finés son 3 idiomas, que no tienen género gramatical. Entonces el finés de Finlandia es un país sumamente respetuoso con las mujeres, pero de los países donde está la lengua urdu y el turco, pues no. O sea, que no hay una correlación directa entre el género gramatical, pero es que esto es un invento muy moderno. O sea, el lenguaje inclusivo lo encuentro ridículo, más que nada por lo estéril, porque si yo pensara que puede con eso mejorarse algo, pero al final es una jerga que se crea. Yo lo llamo lenguaje exclusivo, porque al final sirve para que cierta gente se reconozca entre sí, como es un signo de distinción, ¿no? Sí. Y, claro, si empiezas a decir todes, pues hay cierta gente que también dice todes y es un modo de reconocimiento, ¿no? Pero igual que... Es que eso lo estudia Bourdieu, o sea, es que eso es más viejo que el MEA, ¿no? Pero bueno, creo que tú querías hablar porque bueno, ahí como... sobre esa cuestión más de la izquierda, ¿no? Si quieres. No, efectivamente, Juan decía con mucho acierto que estos preámbulos, ¿no? que tenemos que hacer todos un poco a veces cuando planteamos una cuestión que discrepa, ¿no? de la línea, digamos, a la que en teoría nos ascribimos, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Pues en fin, es un poco castrador, es una pérdida de tiempo, ¿no? Igual que el lenguaje a veces que se utiliza, ¿no? que es repetitivo, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos ser capaces, ¿no? digamos, de ir directamente al grano, ¿no? Es decir, sin tantas ataduras, ¿no? tantos escudos, ¿no? Y eso efectivamente ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, tengo la impresión, ¿no? Porque bueno, una parte de la izquierda ha sufrido lo que el Daniel Berrabe ha escrito, ¿no? de la trampa de la diversidad, ¿no? Entonces esta deriva identitaria pues, que ha digamos, atomizado las luchas, ¿no? y le falta esa visión global, ¿no? tal vez por dificultades de competir igual en el terreno económico, aunque bueno, en realidad, en fin, globalmente, ¿no? los avances en la visión más de largo plazo, ¿no? en la redistribución, la justicia social, etcétera, son importantes, ¿no? Yo creo que es clarísimo, ¿no? Por eso el tema del aeropuerto es un tema tan nuclear, ¿no? Porque hay una parte de la izquierda que asume un discurso decrecentista, ¿no? Es decir, de miedo al crecimiento y de una absoluta
negacionismo en realidad del progreso científico-técnico, lo cual es sorprendente porque acabamos de pasar una pandemia de la que nos hemos librado a una velocidad importantísima gracias al avance de la ciencia y de la técnica, ¿no? ¿Quién nos hubiera dicho hace un año que estaríamos ya, en fin, muchos de nosotros ya vacunados, ¿no? Casi todo completamente, ¿no? Y sin embargo hay una especie de escepticismo, de negación de que efectivamente hoy es posible el crecimiento económico y sin crecimiento económico no habrá superación de las desigualdades. Por tanto, es absurdo pretender ser de izquierdas y estar en contra del crecimiento económico, más allá que luego tienen que haber factores de redistribución, de que la gente pague impuestos, de que los Googles y todo eso que hemos visto estos días y que ojalá, digamos, pueda ir adelante, lo del G7, etcétera. Pero hay una falta de confianza en el que es posible el crecimiento económico con la sostenibilidad. Eso ya no debería ser motivo de afirmación inmediata, ¿no? Sino que es que va de eso a, claro que sí, es que hoy no puede haber una cosa sin la otra, ¿no? Y van de la mano, ¿no? Por lo tanto, bueno, en fin, yo creo que hay que ser un poco más valientes, ¿no? Y quitarnos, ¿no?, estas ataduras, ¿no?, para ir directamente a lo que importa, que es que efectivamente haya progreso, ¿no? Y en este caso está clarísimamente cómo podemos renunciar a una ampliación que va a suponer miles de puestos de trabajo por unos patitos que pueden perfectamente vivir en otra laguna, porque los patos van donde hay agua y comida, así de simple. Entonces, bueno, pues irán a otro sitio, ya está, y no pasa nada. Es decir, ¿no? Enlazando con esto de la ecología, se habla Ricardo Duda en su último libro, La verdad de la tribu, creo que se llama, que está en debate. Hablaba con mucho acierto y apoyándose en Robert Hughes, que había escrito La cultura de la queja en los años 90, sobre cómo hablamos a veces de corrección política refiriéndonos a lo de la izquierda, a todo esto de la monserga esta moralizante y tal, porque llama mucho la atención, pero que realmente hay muchas correcciones políticas, cada grupo tiene la suya y la derecha tiene sus correcciones políticas. De hecho está la corrección patriótica, ¿no? A nadie de izquierdas español le molestó demasiado que Dani Mateo se sonara con una bandera de España en lo de Wyoming, pero hay que ver cómo se puso la derecha. O sea, no había mucha diferencia entre esa reacción histérica de ¡oh, que se suena con la bandera! a la reacción histérica de ¡oh, ha contado un chiste de mariquitas! O sea, era un poco la reacción de castigo ritual, ¿no?, ante un símbolo que se ve profanado por un cómico, por un gracioso, por lo que sea, ¿no? O sea, que sí que hay correcciones políticas. Y lo interesante, enlazando con lo que decía Kim, es como esas correcciones políticas al final no solo, o sea, lo malo no es que te molesten un poco, que te vengan a insultarte 40 matados, no. Lo malo de las correcciones políticas es que son límites al pensamiento, crean zonas de sombra en el pensamiento. Y hay cosas en las que no se pueden pensar, ¿no?, porque quedan fuera de los límites de esas correcciones políticas, ¿no? Y por ejemplo en la derecha, porque tú decías, parece que la izquierda mucho más, bueno, cuando yo escribí Arde las redes, que era año 2016, es verdad que la izquierda estaba como en ese proceso de censura, ¿no? Era la época del Me Too, es que había muchos estallidos sociales, digamos, de la izquierda o de los activismos, y sí que parecía que tenía más peso, ¿no? Pero claro, han pasado unos años, Trump ganó en 2016, ¿no? Ha aparecido esa teoría de QAnon, que es con lo que entraron al Capitolio, ha crecido los nacionalpopulismos, ¿no? Y yo diría que ahora no se puede decir tampoco que la izquierda sea más censora que la derecha. Yo creo que eso está un poco ya, como ahora pasa tan rápido todo, a lo mejor es de hace 2 años, que es la antigüedad, ¿no? Y yo noto, por ejemplo, en la derecha, o en gente, digamos, la que menos censora es en general, que son los liberales, ¿no?, que más intentan, ¿no?, pensar con el tema del cambio climático. Pero yo noto, claro, hay que poner en una balanza el crecimiento económico y la ecología, ¿no?, sin pasar al decrecimiento, ¿no?, que es algo que no tiene aplicación práctica, parece ser, ¿no? Pero yo sí que noto en think tanks, por ejemplo, de liberales, cómo cuesta mucho conciliar esas dos ideas y cómo muchas veces desde esos think tanks se ridiculiza como agoreros, ¿no?, a muchos científicos de la comunidad científica que sí que están diciendo, oiga, llevamos 4 años con el verano más caluroso de la historia seguido, ¿no? Es que esta semana pasada en la Antártida estaban a 21 grados.
en junio, que no ha pasado nunca, ¿no? Es que no ha habido un invierno tan frío en España, porque el calentamiento global las dos cosas, sí, es las dos cosas, es temperatura extrema, ¿no? Y yo sí que noto, por ejemplo, me parece un buen ejemplo, lo de la destrucción del medio ambiente por la emisión de carbono, ¿no? De dióxido de carbono. Sí que noto también que es un espacio en el que cierto pensamiento liberal le cuesta muchísimo moverse, ¿no? Porque también se siente atacado en lo más sagrado, que es el crecimiento económico, la libertad económica. Es que os voy a poner un ejemplo, ¿no? Que además es un tema de debate importante entre grupos cuando estás tomando una copa, es decir, es una cosa que es un poco la idea de, ¿se puede ser alguien de derechas pero que clasifique muy bien la basura en su casa? Claro. Perdona, pero Marine Le Pen ha incorporado... Marine Le Pen ha incorporado el discurso ecologista. Está incorporando, sí. Sí, sí, y el ecofascismo, que tiene que ver con la distopía de Margaret Atwood, del cuento de la criada, ¿no? De esa sociedad perfecta, absolutamente aséptica y además muy cuidadosa con el medio ambiente porque el país tiene que estar muy limpio. Yo creo que falta tiempo para que un sector, el que tiene menos intereses económicos en la industria petrolera, etcétera, etcétera, incorpore ese discurso. Y entonces el gran problema será como la izquierda, digamos, será una bandera que le van a arrebatar a la izquierda. Claro. Pero es barata de arrebatar. No, pero lo digo porque basta que alguien que se considere muy ecologista, muy de izquierda, muy progresista, haga eso, para quien considera que no tiene nada que ver con eso, haga todo lo contrario. Bueno, por porque ejemplo, dice, no, tú lo que haces esto es una locura. Parte de la izquierda verde está aceptando las centrales nucleares ahora, porque el cambio, o sea, las centrales nucleares se temían por los daños que podían hacer si explotaba una o los residuos nucleares que dejan, ¿no? Pero claro, en la ecuación del calentamiento global, una central nuclear no está lanzando CO2 apenas al aire en relación a la cantidad inmensa de energía que produce, ¿no? Entonces, yo sí estoy notando, por ejemplo, ahora en cierto ámbito de la izquierda verde, bueno, ¿y si las nucleares no son tan malas? Que esto sí que era tabú, vamos, en los años 80 y 90... Pero bueno, por un lado, efectivamente la humanidad tiene un gran reto que es el cambio climático y por tanto ahí tienen que ir todos los esfuerzos, pero es que es compatible, estoy convencido que es compatible, ¿no?, el crecimiento con, al mismo tiempo, seguir luchando contra el cambio climático. Y hay que creer, digamos, que efectivamente cada año, digamos, el transporte aéreo, digamos, gana en eficiencia, ¿no? Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, y igual los aviones acabarán yendo con hidrógeno, es decir, que no debemos de ser un poco más optimistas, yo creo, ¿no? Pero es que lo importante yo creo que es tener una visión estratégica, ¿no? Es decir, a largo plazo, globalmente, no la queja en el patio de mi casa, no, digamos, ¿no? Que es un poco lo que hay en parte en el tema del Prat, ¿no? Sí. Y claro, en el caso de España, por ejemplo, hemos denostado mucho el AVE, porque se lo ha contrapuesto en el tema de cercanías y media distancia, y es verdad que se ha invertido poco y se invierte poco en tren de cercanías y media distancia, es un déficit que hay, pero bueno, ahora podemos prescindir de los vuelos peninsulares gracias a que tenemos una red de alta velocidad que llega a muchos puntos de España, ¿no? Y eso evidentemente va en beneficio de la reducción de emisiones de CO2, ¿no? Es decir, que hace una cierta gracia, digamos, ¿no? El asunto, como se ha denostado mucho la vez, pero ahora sirve para efectivamente también reducir CO2, ¿no? Y luego el tema de las nucleares es un tema que a mí me apasiona porque yo estoy convencido que eso ha sido un desastre. O sea, es decir, el tabú contra la energía nuclear, por el fantasma de la guerra nuclear, la guerra fría, etcétera, es evidente que nos ha ido a la contra, porque si hoy tuviéramos centrales nucleares, recordemos que en Cataluña la mitad de la energía que consumimos es nuclear, con unas centrales, en fin, bastante chungas, digamos, ¿no? Porque justamente no se ha creído en ellas, ¿no? Pues hoy no tendríamos en buena medida el problema y no habríamos quedado tanto carbón. Esta es la realidad y lo cierto es que al final accidentes nucleares serios han habido, sí, Chernóbil, porque la Unión Soviética se estaba deshaciendo, y en Japón porque estaba construido en un lugar equivocado, digamos, ¿no? Es decir, por tanto, han demostrado un nivel de eficiencia muy importante las centrales nucleares, ¿no? Entonces yo creo que este también ha sido un tabú, ¿no?, que ha ido lastrando, que empezó en fin, una parte de la izquierda, ecologista, nucleares, y que luego también acabó ocupando el espacio, digamos, conservador, ¿no?, que también asumió el discurso de erradicar las centrales nucleares, pero que hoy, visto en perspectiva, con el tema del CO2, nos damos cuenta que ha sido un error gravísimo, ¿no?
Lo que no significa que no hay que apostar por las renovables, evidentemente, ya lo digo, que estoy a favor, ¿no? Pero, claro, hay que decirlo. Pero digamos, ha sido un tabú que nos ha perjudicado. Digo que si estáis en fase optimista, ¿veis algún tipo de simbiosis? Es decir, entre esos valores que se consideran puramente progresistas de izquierda, más liberales, más de derecha, ¿veis algún tipo de simbiosis para de aquí unos años que nadie se refugie en esa especie de tribus con un lenguaje propio, o no? ¿O tú crees que eso ha llegado para quedarse un poco? No, vamos, a mí me parece que lo que yo cuento en el libro este de la Casa del Ahorcado, que es una hipótesis, es que si no hay una creencia común y tiene que ser muy laxa y muy sencilla, no puede ser una bandera, porque las banderas al final están apelando a algo ya demasiado apasionado, ¿no? No puede ser una ideología, mucho menos, ¿no? No puede ser ni siquiera la idea de democracia, que no todo el mundo la entiende igual y hay gente hasta que la desprecia, ¿no? Entonces, la idea que yo creo que unía a Occidente era eso de que los hijos viven mejor que los padres. Entonces, lo que los romanos llamaban religio, que era de donde viene la palabra religión, pero que no se apela a las creencias esotéricas, para eso tenían superstitio, sino a la creencia más unificadora que hacía falta para un imperio tan grande y sin teléfono. Entonces ahora yo creo que en Occidente se perdió la religio, que la religio era esa, que los hijos viven mejor que los padres, eso nos mantenía funcionando, y que si no hay una religión nueva, que no tiene por qué ser esa, puede ser otra, mal vamos. Vale, pero lo estamos sacando constantemente, ¿no? El procés es una religión, ¿no? Pero vayamos todos para allá, ¿no? A ver si ahí está el Eldorado, ¿no? Pero eso no es un tribalismo. Sería una religión si todos creyéramos en eso. Claro, es particular, de un grupo, sea más o menos numeroso, pero de un grupo. Claro, es que el feminismo, que es una cosa con la que cualquier persona... El feminismo, cuando se entiende como... Feminismo es igualdad, te dicen, ¿no? Vale, si fuera eso, yo creo que nadie sería no feminista, muy poca gente, ¿no? 4 cavernícolas o así, ¿no? Pero se convierte también en una lucha identitaria, por eso genera tantos debates y tan encendidos y tantas peleas, ¿no? Porque ya no es una idea que religue, sino que se va convirtiendo en ciertos puntos en un identitarismo también, ¿no? Por eso se pelean los trans. Se divide el propio movimiento claro, feminista. se va haciendo mitosis en el Frente Popular de Judea y Frente Judaico Popular, por todos lados, claro. Porque ya no son religios, son identitarismos, son movimientos que te dan acceso a una compañía tribal y a unas causas tribales. Y el Prusés y parte de su respuesta, parte de la contraofensiva, son movimientos tribales. Y es que nos falta el taparrabos a veces aquí. Y los patitos. Iríamos acabando, podríamos hacer alguna pregunta del público. Quisiera preguntar a Albert, ¿qué querrías documentar en estos momentos en Cataluña? O decir, querría hacer esto y creo que lo voy a tener complicado. O dicho de otra manera, ¿qué crees que es necesario documentar a fondo, ¿no? Al margen de lo que... A mí lo que está diciendo Juan, es decir, el proceso de construcción de una nueva mitología que ha alumbrado y ha teñido todos los debates en los cuales, y los ejes en los cuales nos hemos movido, esto será digno de estudio durante décadas, ¿no? Cómo hemos ido construyendo esas necesidades de relato, esas verdades que han aparecido desde algún lugar que no las habíamos visto venir y de pronto las damos por ciertas y ya no nos planteamos y acabamos empezando nuestros discursos como diciendo, no, yo sí, pero... y entonces ya matizando, ya pidiendo perdón y tal y cual. De todos modos, sí que tengo que decir que yo he aprendido varias cosas de toda esta especie de control social recíproco en el cual vivimos y de los cuales una de las mayores metáforas es esta, ¿no? ¿no? Estamos ahí comiendo todos, echándonos los virus y es que alguien lo tiene y tal y cual y nos levantamos y todos, yo cumplo los protocolos, y eso es una buena metáfora, ¿no? de cómo estamos viviendo. De todos modos, sí que soy optimista.
Soy optimista porque, a pesar de toda esa tribalización en la cual vivimos, etcétera, etcétera, creo que estamos mejorando en muchísimos de los debates. Creo que, a pesar de los excesos, hemos conseguido que muchos de los colectivos antes más marginalizados tengan visibilidad, tengan protección. Y luego hay otra cosa que hemos aprendido y que es terrible en el enunciado, pero que seguramente funciona, que es esa cosa que los británicos llaman el whistleblower, el soplón. Cuando veo algo que me parece socialmente reprobable, y antes he puesto el ejemplo de los abusos en la iglesia, o de la violencia doméstica, ¿no? Pues ahora yo voy a llamar, si oigo que en la casa de al lado se están pegando, alguien está pegando. Hace unos años no lo hubiese dicho porque hubiese sido un soplón. Entonces, en algunas cosas hemos desandado camino, en otras estamos mejorando. Y en el conjunto yo creo que estamos ganando. Pues si tenéis una última ronda, ¿qué se diría? No, yo coincido. Yo creo que podemos ser optimistas, optimistas en el progreso científico-técnico. Creo que, además, digamos, sin olvidar el humanismo, ¿no? Lo cual nos evita, como decía Juan en su libro, ¿no? Declararnos muchas cosas, ¿no? Feministas, no sé, somos humanistas, y con eso ya lo decimos todo, digamos, ¿no? Por lo tanto, sin olvidar eso como terreno general, ¿no? Pues ir a la discusión sobre los intereses. Como decía Keynes, el problema nunca son los intereses, los problemas vienen por las ideas entendido como un exceso de ideología, ¿no? Es decir, de pantallas, ¿no? que la gente se pone y que le impide objetivar cuáles son los intereses. Y los intereses que al final son de todos, se pueden compartir, son maleables, son discutibles, negociables, ¿no? Y sobre eso se puede avanzar y negociar, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que un poco quitarse, ¿no? Todo esa carga, ¿no? Ideológica que bueno, en definitiva los tabús y los identitarismos lo que hacen es cargar, ¿no? El café, ¿no? Constantemente de eso, ¿no? Y eso es un gran impedimento, en definitiva, para avanzar, ¿no? Te toca culminar. En el sentido, yo simplemente quería decir que claro, tú conoces bastante, bueno, la sociedad de Madrid, la sociedad de Barcelona, puedes comparar un poco sobre los tabús, más allá de los políticos, ¿sabes? Tabús que tú identifiques o formas de ser, ¿no? Como para concluir, pero también con un tono optimista me gustaría. Diría que, a ver, la mayor diferencia entre Madrid y Barcelona es que inequívocamente en Madrid tiran mejor las cañas. Eso lo siento, es así, no tiene vuelta de hoja. Aunque están empezando a abrir aquí en Barcelona algunos sitios que las tiran muy bien. No, así, pero hablando en serio, yo creo que hay un proceso por el que cada vez más personas tienen miedo a pensar ciertas cosas, ya no a decirlas, a pensarlas. Hemos interiorizado hasta cierto punto con esa idea del chivato, hemos creado un chivato pervertido, que no es exactamente una persona que por el bien cívico llama a la policía cuando oye hostias y gritos en el piso de al lado, o que cuando ve un mendigo que no se mueve en el suelo se acerca a ver si le pasa algo, o que, ¿no?, ve un perro atado a una farola por la noche y se asegura de, ¿no? Más allá de todo eso, que sí que quizá nos hemos vuelto más cívicos y un poco más suecos, yo creo que sí que crece un poco la idea de un cierto miedo a pensar ciertas cosas, porque los sistemas culturales, al final, el tabú es la intersección entre el individuo y sus ascos y los ascos de la sociedad. El tabú del incesto no hace falta que nadie nos diga por qué es asqueroso. Es que no hace falta, lo sabemos y nadie ha tenido que explicárnoslo. Y sentimos ese asco a la idea del incesto, cada uno de nosotros íntimamente, cuando es algo social. No tiene sentido, más allá de algunas explicaciones un poco biologicistas, es algo social, es una intersección entre la sociedad y el individuo, ¿no? Entonces, en esos tabúes que proliferan, esas intersecciones entre la sociedad y el individuo sí que están dejando cierto miedo a pensar. Así que yo lo que hago siempre es decir que la única manera de quitarse ese miedo es pensar, y es cruzar la trinchera, y es, pues siempre lo digo, ¿no?, leer un poco más a los que piensan distinto a nosotros y intentando estar confiados
creyendo que esas personas no están contra nosotros, ¿no? Así que yo siempre apelo al individuo porque soy en el fondo un liberal también y por tanto una persona con poca capacidad de cambio social, pero me parece que al final es eso, ¿no? Porque leemos solos y solos pensamos, aunque pensemos muchas veces en comunidad. Y hay un poco miedo a eso, ¿no? A pensar solos. Sí, no, a pensar ciertas cosas. Es que hay ideas con pinchos, hay ideas difíciles, hay ideas que no encajan con el resto de lo que pensamos. Esto nos pasa. Yo prefiero no creer que mi confort está jodiendo el planeta. Prefiero no creerlo. Entonces esa idea, bueno, pues hay que aprender a, como decía Kim, a hacer malabares con esa idea y las demás, ¿no? Así que yo apelo al individuo porque poco a poco muchos individuos pensando sin tanto miedo generan una comunidad menos desconfiada, claro. Bueno, en eso estamos, vamos a estar mucho desde Letra Global y desde Crónica Global, eso lo tenemos Te la he dejado claro. votando, ¿eh? Las dejado votando, me las has dejado muy bien. Si alguien quería hacer alguna intervención, si no, pues lo dejaríamos aquí, y con un tono optimista, pues quisiéramos sobre todo, ¿no? Ahora hay agoreros con miedo a preguntar. Ahora, porque les has metido el miedo. Yo quería decir que todo es una mierda y ahora... Claro, pero están juntos, pueden pensar censor. porque están juntos, pueden pensar. Pues, mira. Fíjate, yo pienso precisamente, no se ha puesto de manifiesto de una forma clara, pero existen los miedos, pero también en esta sociedad, sobre todo en Cataluña, empieza a funcionar también una cierta valentía personal. Creo que los tres personajes, los tres ponentes están muy bien seleccionados, Manel, porque no son precisamente gente que se deje arrastrar por los tabúes. Pero es verdad que hay una cierta reacción venciendo esos miedos, en Cataluña en concreto. Cada vez es más gente la que se manifiesta y vence el miedo de lo políticamente correcto, del qué dirán los vecinos, los compañeros de trabajo, en las universidades y tal. Precisamente, no voy a revelar ningún secreto, pero Joaquim Coll, que es el que conozco más de los tres ponentes, recuerdo en una época, para dar una pista, entre el 2010 y el 2014, cuando empezó aquí toda la movida, desde la sentencia hasta la consulta del 14, recuerdo que un director de periódico decía de él: es que va demasiado a pecho descubierto. Porque ya eras valiente entonces. Y él era toda una definición por su parte, ¿no? Porque en realidad lo que estaba diciendo, no, si yo en el fondo pienso lo mismo, pero joder, este tío no se cubre, es que va a un pecho demasiado descubierto. Pero es una valentía y creo que es ahora, esos ejemplos han cundido y tal, y afortunadamente en este país, en Cataluña, empieza a notarse de una forma clara. Muy bien, muy Ojalá bien. porque seguimos siendo un poco el pueblo de los galos, ¿eh? Nos seguimos estando allí. Son unos pocos ahí, ¿no? Sí, somos un poquito. Sí. Allí, mira, allí hay alguien. Sí, sobre todo mientras llega el micrófono. Que también lo que no puede esperar una tribu cuando se levanta en guerra es que enfrente no se levante otra. En este sentido, ha sido tan exagerado lo del independentismo, tan virulento, tan ofensivo para la gente que no pensaba así, que era perfectamente lógico. Era perfectamente lógico que enfrente acabara, pues no solo la valentía, sino que la gente ya dijera, pues vamos a hablar el mismo idioma, ¿no? Claro. Y ahí está también el peligro, que en ese enfrentamiento de dos tribus es cuando también la tuya se puede acabar pasando de revoluciones, ¿no? Que es también el peligro en el que estamos, ¿no? Que por fin nos sentimos valientes, empezamos a correr y de pronto nos hemos pasado de largo como hicieron ellos, ¿no? a lo bestia, ¿no? Y aquí te quería decir una cosa, y si ahora doy la palabra, pero que es muy importante lo que dices, porque precisamente lo decíamos en Crónica Global, José María Ridao, el diplomático, decía una cosa muy interesante, y lo dice sobre Ortega y Gasset. Claro, Ortega hace un speech en un cine contra la República, porque dice, no, yo ya me aparto, porque como ya son una mayoría, yo ya no estoy en esa mayoría, ya me aparto.
y eso no es nada liberal, en el sentido de que lo que tienes que hacer es combatir desde las instituciones, presentar argumentos, no retirarte. Y eso es un poco lo que ahora sí estamos haciendo, bueno, una parte de la sociedad catalana sí está haciendo, no se está yendo a un cine y no quiere estar en las instituciones y jugar el partido, ¿no? Y hay que jugar el partido. Sí, se oye, se oye. Se oye. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Sí. Habéis dicho al principio del debate, sobre todo, que había pues elementos de autocensura, ¿no? Hablabais de la época de Fraga a la autocensura del mercado. Yo tengo interés en conocer vuestra opinión. ¿Qué hay más? ¿Acción perniciosa del mercado en la autocensura de los creadores o incapacidad de los creadores para sortear los propios miedos y culpar al mercado de eso? Y luego habíais hablado del Lago Azul. Afortunadamente, ya esto ya es un chascarrillo, afortunadamente, que ahora habría una autocensura que no permitiría una cosa tan edulcorada, tan peligrosa para la diabetes como el Lago Azul. Sí. Pues yo creo que esa respuesta la tiene que dar. Sí, bueno, es un poco lo que decía al principio. El efecto más pernicioso de la desinversión y la desprotección de la comunidad de creadores es que al final acabamos luchando, nos van achicando el aire y entonces acabamos luchando entre nosotros por el poquito aire que nos queda en términos de capacidad de ganarnos la vida y por lo tanto acabamos siendo acríticos. Esto es no solo aplicable a los creadores culturales, es aplicable a muchísimos de los oficios, empezando por los periodistas. Y la razón por la cual hemos asistido a medios de comunicación en la cual de pronto has visto cómo periodistas honorables se convierten en meros propagandistas, el motivo es exactamente este. Es gente al cual le van achicando el aire, por lo tanto luchando por el poquito aire que queda y por lo tanto que hay que decir lo que el señorito mande. Y en el caso de los creadores culturales pasa un poco por esto. Entonces, claro, si quien te paga el sueldo se llama señor Netflix, no sabes ni qué cara tiene, pero sabes que tiene todo un set de valores entre los cuales... Valores entre comillas. Valores entre... No, los tiene, porque... Sus esquemas. Pero es verdad que hay muchos temas que esos ya no los vas a tocar. Y entonces, bueno, puedes enseñar a 400 de cerrajaos en esa película, pero cuidado con el pezón de Instagram, que ahí ahí has cometido pecado mortal. Y ahí hemos desandado muchísimo camino. Yo lo noté, donde yo me bañaba ahí en el Cap de Creus, cuando en los años 70 nos bañamos todos en pelotas. Ahora ya no, digamos, ¿no? Hay un nuevo puritanismo. Que estabais mucho más guapos también. También es verdad, pero no había... es decir, hay un nuevo puritanismo que ha venido de Estados Unidos, ¿no? Claro. Un poco esto. No, y con eso de la autocensura económica y la otra, yo lo que sí que detecto, y estoy bastante horrorizado con esto, es en el mundo de los cómicos, que son, en fin, no sé, los que yo entiendo que tienen la obligación moral de romper los tabúes y de pisar un poco más allá, de hacer así, ¿no? A ver si está la mina y estar todo el día jugándosela, ¿no? Porque el cómico, si no, ¿qué está haciendo? Costumbrismo, ¿no? Pues el club de la comedia, ¿no? Vale, una cosa así familiar para reírte de lo que ya sabes. Pero el cómico es una figura que tiene como responsabilidad, y yo creo que también el filósofo, el pensador, si quieres hasta el articulista, quien sea, ¿no? Es ir un poco más allá. Oye, y si te has pasado, pues ya pedirás disculpas o te darán un gorrazo, pero que no considero que meter la pata sea una irresponsabilidad, sino que es tu responsabilidad. Si no metes la pata nunca, estás haciendo propaganda. Claro. Y yo detecto también, no sé si por precariedad económica, como dices tú, o porque lo han interiorizado, cada vez más creadores, cómicos, articulistas, lo que sea, que no solo respetan las líneas rojas, sino que las defienden. O sea, y que atacan al que se propasa, ¿no? Y eso sí que yo lo encuentro como totalmente como de la Unión Soviética. Sí, sí. ¿No? El realismo socialista era aquello, ¿no? Eran los propios creadores los que decían esto se tiene que hacer así y quien se huela a burgués, pues vamos a por él. Y yo eso sí que lo noto entre los creadores. Me da como mucha pena. Sí, absolutamente. Una cobardía virtuosa, una cobardía militante. Pero porque en el fondo tienes la seguridad. Y entonces ya no sales de los márgenes de seguridad. ¿Tú crees que es interesado?
Es que yo creo que es un proceso mental en el cual vamos cayendo, pero si ya no, claro, si no te mueves de los márgenes de seguridad ya no hay hecho cultural, porque la cultura es cuestionamiento y es provocación intelectual por definición. Y entonces pasamos de un hecho cultural a un hecho propagandístico. Y bueno, lo vemos en todas las disciplinas artísticas, ¿no? La pintura es brutal, ¿no? Cuando ves la falta de intención provocadora que hay detrás de las ideas, la simplificación intelectual que hay detrás de muchas de las corrientes artísticas, en el fondo estás viendo a gente que ya no se mueve de los márgenes de seguridad. Pues da para mucho, ¿eh? Podemos seguir, ¿eh? O sea que lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer el punto final aquí. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, todos los que llenáis la sala. Un placer enorme. A vosotros muchas gracias por participar. Y ya lo sabéis, estamos ahí, ¿eh? Letra Global, Crónica Global. Muchas gracias. Por supuesto, gracias al Palau Macaya por dejarnos aquí. Muchísimas gracias al Palau Macaya. Y ahora tenemos aquí una copa para refrescarnos después de hablar tanto. Somos un montón para repartir entre todos.